El propósito de esta plática es dar un panorama general de qué es la ingeniería en inteligencia artificial o IA, cuáles son los requisitos mínimos para ser un ingeniero en IA y así poder entrar a la industria, y cómo puedo aplicar los conceptos básicos de esta ingeniería a otras carreras, como lo son cualquier otra ingeniería como electrónica, civil, industrial, etcétera, etcétera. Esta plática está dividida solamente en dos partes. La primera es qué hace un ingeniero en inteligencia artificial y la segunda simplemente cuáles son los requisitos mínimos que se ocupan para poder ingresar a la industria. Para entender lo que hace un ingeniero en IA tenemos que entender los roles que se encuentran alrededor de ella. Estos son ciencia de datos, ingeniería de Machine Learning o ML. Explicaré muy brevemente en qué consisten estos roles, incluyendo el rol principal de esta plática, que es el rol de ingeniería en inteligencia artificial. Para el científico de datos se encarga de entrenar estos modelos clásicos de Machine Learning o ML, que son como 10 o 15 aproximadamente, utilizar estadística y herramienta de visualización para analizar los datos de negocio, estar más en contacto con el dueño del negocio, realizar pronósticos de ventas, evitar abandono de clientes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un científico de datos se puede dedicar a hacer análisis geoespacial de los clientes, visualizar la información en un mapa, realizar algoritmos de clustering para identificar qué clientes son los que consumen más sus productos e importar esta información de regreso al mapa para así tomar decisiones estratégicas. O también puede realizar predicción de inventario de todos sus productos usando algoritmos de series de tiempo. Existen muchísimas librerías para usar, entre ellas Darts, por mencionar algunas. O también puede simplemente presentar sus datos de manera visual y atractiva para el dueño de la empresa, impresionar entre comillas al cliente con el que está tratando. Esa es la esencia básica de un científico de datos en el contexto de la empresa. El ingeniero en Machine Learning, el ingeniero en ML, también entrena modelos, pero pasa menos tiempo analizando las estadísticas de los mismos y tiene las habilidades para desplegar los modelos a la nube y monitorearlos. Por ejemplo, un ingeniero de Machine Learning entrena una red neuronal, la convierte en una API, la envuelve en un contenedor y la sube a la nube para hacerlo de acceso público o privado dependiendo de la situación. El ingeniero de Machine Learning básicamente hace tres cosas: desarrolla el modelo, lo prepara para producción y lo despliega a la nube para así monitorearlo constantemente, ya que los modelos de Machine Learning se degradan naturalmente con el tiempo. Todo esto empezó a cambiar cuando llegó ChatGPT, ya que ocupamos miles de tarjetas de video y centros de base de datos para entrenar estos modelos, el cual solo las compañías más grandes pueden hacerlo. Ya que estas compañías se encargan de entrenar estos modelos, nosotros simplemente elegimos cuál de todos estos modelos nos gusta más y nos conectamos a la API correspondiente para realizar nuestras propias aplicaciones. Esto es lo que abrió la puerta a lo que es la ingeniería en inteligencia artificial. Esta profesión se encarga de utilizar estos modelos de lenguaje por medio de sus APIs y crear aplicaciones tipo RAG, entre otras. Claro que existen más APIs para conectarse aparte de las de OpenAI y la nube de Microsoft. Existen también diferentes aplicaciones que son servicios de inteligencia artificial, entre ellos los servicios de voz, indexadores de videos, etcétera, etcétera. El chiste es poder conectarse a estas APIs para poder implementarlo a nuestras aplicaciones con la inteligencia artificial. Existen muchas aplicaciones RAG hoy en día, entre ellas ChatPDF, por mencionar algunas que consisten en subir tu PDF o cualquier archivo para que tu modelo de lenguaje extraiga información útil de ese texto cuando el usuario haga una pregunta relevante sobre este. Para entender cómo funcionan estas aplicaciones RAG, podemos explicar muy rápidamente lo que existe detrás de ellas. Ahora, aquí en estas aplicaciones RAG todo empieza con tener un texto, libro o cualquier publicación. Estas se van a partir en pedacitos más pequeños para así luego convertirlos en vectores con un modelo de embedding. Este modelo de embedding se encarga de convertir las palabras en vectores. Estos vectores se almacenan en una base de datos vectorial. Esa es la primera parte de nuestra aplicación RAG. La segunda parte consiste en lo siguiente: tenemos un usuario que hace su pregunta
y esa pregunta se tiene que convertir en vector con el mismo modelo de embedding, y este vector también es almacenado en esa base de datos vectorial. Esto nos permite hacer lo siguiente. Hay una ventaja principal con esto. La ventaja es de convertir las palabras o frases en vectores, es que podemos ver cuáles son los vectores que están más cerca del vector que representa la pregunta del usuario. Esto es lo que nos da el contexto, y así sabemos cuáles son las partes del texto que contienen relevancia para responder la pregunta, y esto es justamente lo que le decimos a nuestro modelo de lenguaje para que resuelva la pregunta en base a ese contexto. Esta es la esencia de una aplicación RAG. Ahora, existe algo que se está trabajando actualmente que se llaman multiagentes. ¿Qué son los multiagentes? Los multiagentes, podemos verlo como el siguiente paso de la ingeniería en inteligencia artificial, son prácticamente dos modelos de lenguaje que se comunican entre sí. Ahora los llamamos agentes. Podemos tener un agente que supervise a dos agentes mientras cada uno realiza su trabajo, como en esta imagen de aquí. Tenemos un agente supervisor, tiene a dos agentes trabajando para él. Uno se encarga del código, otro de revisar el código. Podemos tener conversaciones, los agentes tienen conversaciones entre ellos mismos. Podemos realizar jerarquías de agentes para tener no solo uno, dos, sino hasta más, tres, cuatro, los que sean necesarios para que hagan trabajos en paralelo y así agilizar el proceso de generar texto o imágenes o lo que sea que estemos ocupando en nuestra aplicación. Ahora que sabemos en qué consiste el rol de un ingeniero en IA, el siguiente paso es empezar a aplicar a la industria y buscar nuestras oportunidades laborales. Sin embargo, cuando uno ingresa a LinkedIn, por ejemplo, y busca oportunidades de trabajo en estas tres ramas principales, que son ingeniería en IA, machine learning o ciencia de datos, se encuentra uno con aproximadamente entre 1000 y 1500 ofertas laborales para estas tres ramas. Sin embargo, esta muestra no es representativa de las verdaderas oportunidades laborales para un ingeniero en inteligencia artificial. Esto debido a que la mayoría de oportunidades laborales que aparecen con el título de ingeniero en IA en realidad son para un ingeniero de machine learning. Esta confusión viene del aumento en la popularidad de la palabra IA con respecto a la palabra machine learning. Las compañías a veces no saben cómo describir correctamente el rol para el que están buscando. Incluso empiezan a mezclar cosas como ingeniero científico de datos, ingeniero de AI/ML, etcétera, etcétera. Esto nomás genera confusión a la hora de aplicar. Por eso lo recomendable siempre es checar los requisitos. Ahora que sabemos la distinción entre un ingeniero en IA y uno de Machine Learning, recordemos que el ingeniero en IA se encarga de conectarse a las APIs para aplicarlo a sus aplicaciones, como son las aplicaciones de RAG, para hacer cosas útiles de impacto inmediato. El ingeniero de Machine Learning, que se dedica más a entrenar sus algoritmos, por ejemplo, algoritmos de clasificación, a crear sus APIs, ya que tienen esos algoritmos bien entrenados o muy especializados. Son cosas diferentes, a lo mejor se fusionan, a lo mejor no. El mundo como está ahorita está repartido en este tipo de ingenierías. El siguiente paso, después de la distinción de los diferentes roles relacionados con la IA, consiste en saber cuáles son los requisitos mínimos que hay que tener para dichos roles, que normalmente son los siguientes. Para un científico de datos es primordial repasar esas famosas preguntas de código de su curso de estructura de datos y algoritmos. Esas preguntas siempre existen en las entrevistas. El segundo requisito es tener claro los conceptos básicos y cómo utilizar esos 15 algoritmos clásicos de Machine Learning. El tercer y último paso, también tener un conocimiento estadístico básico para poder aplicar estos algoritmos de manera más profesional para estar listos para su entrevista de trabajo. Con respecto al ingeniero de Machine Learning, también se le pide repasar esas famosas preguntas de código, de estructura de datos, eso es inevitable. Tener claro los mismos algoritmos clásicos de Machine Learning. Aquí también es recomendable como ingeniero de Machine Learning tener un conocimiento básico de las librerías de procesamiento natural del lenguaje, o por lo menos saber qué es un transformador, cómo funcionan un poquito esos modelos de lenguaje. Y por último, saber trabajar en la nube, utilizar los algoritmos clásicos, conectarse
a estos modelos de lenguaje y poder hacer todo esto desde la nube. Ese es el tercer y último requisito para un ingeniero de Machine Learning básico. Y claro, con esto puede uno estar listo para esas entrevistas de trabajo para lo que es un ingeniero de Machine Learning. Con respecto al ingeniero de inteligencia artificial que decida hacer proyectos o trabajar como ingeniero de soporte, igual las preguntas de código, como siempre, estructuras de datos y algoritmos, eso nadie se salva. El segundo requisito, saber hacer aplicaciones mandando a llamar a estas APIs con modelos de lenguaje, a saber por lo menos la esencia de las aplicaciones RAG. Y por último, saber conectarse, utilizar, corregir errores de estas APIs que se encuentran en la nube. Es cómo saber utilizarlas de manera correcta. Hay muchas certificaciones, pueden utilizar su nube favorita, ya sea de Microsoft o de Amazon, Google, etcétera, etcétera. Y igual, con esto pueden estar listos para esas entrevistas de trabajo. Ahora, una vez que entren a cualquiera de estas ingenierías, en este caso la ingeniería en inteligencia artificial, por ejemplo, no es recomendable que se queden nomás encerrados en ese nicho. Una vez que entran en la industria, en cualquiera de estas tres posiciones, lo importante es seguir preparándose para las otras dos que no se eligieron. Esto con el propósito de evitar el estancamiento en cualquiera de las posiciones y aumentar su valor empresarial para hacerse indispensable. ¿Por qué es tan importante esto? Hay algo que utilizan las compañías. Hay algo que se llama blitzscaling. La definición de blitzscaling viene de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler atacó a Francia tan rápido que no les dio tiempo de actuar a los franceses para acomodar a sus tropas. Este mismo concepto ha sido aplicado anteriormente por empresas como Uber, Twitch, Tinder, Airbnb, entre otras, con el propósito de contratar a la mayoría de ingenieros de software posibles y así evitar que otras empresas los contraten. Esto provocó que muchos ingenieros empezaran a quejarse de que los contrataban para no hacer nada. Las empresas solamente los estaban coleccionando como cartas de Pokémon para evitar el avance de otras industrias. Eventualmente suceden los despidos masivos que ocurren ya que consideran innecesario mantener a tantos ingenieros a su disposición. El punto principal que quiero transmitir aquí es la importancia de la diversificación de estudio una vez que se preparen como ingenieros en la inteligencia artificial, ya que esto les abre las puertas a otras ingenierías, como lo son ingeniería de MLOps. Hagan su libro favorito de MLOps. Si ya tienen conceptos de ingeniería de software de DevOps, los pueden aplicar a lo que es en MLOps, o prepararse como ingeniero de datos. Igual agarran los conceptos básicos de ingeniería de datos, o si quieren aumentar su valor como ingeniero de datos, pueden utilizar librerías como PySpark para poder meterle un poquito de Machine Learning a ese manejo de datos masivos. El punto es que no importa qué carrera de ingeniería o ciencias estudien, ya sea ciencia de datos, ingeniería de software, ingeniería electrónica, civil, industrial, computación o ciencias computacionales, la ingeniería en IA es una puerta nueva que les da acceso a estas otras ingenierías que a lo mejor no estamos tan familiarizados. Este es el punto de entrada para poder seguir estudiando estas nuevas carreras.